Bien. Entonces, ahora sí, como les comentaba, vamos a iniciar con un tema que es bastante importante, que son las definiciones acerca de lo que es el diseño de moda, ¿sí? Las herramientas que tenemos también y, bueno, les pido por favor que si tienen alguna duda o pregunta mientras voy dando la exposición, la anoten porque al final van a poder emitir sus preguntas, escribirlas a través del chat y resolver así todas las dudas. Voy a presentar mi pantalla. Por favor, ¿podrías habilitarme para compartir pantalla? Disculpe, profesora, ¿me escucha? Sí, claro. ¿Podrías, por favor, habilitarme para compartir pantalla? A ver, perdón. Lista, profesora. Ahí puede, creo, compartir. Sí, gracias. Ahí está terminando de cargar y voy a hacer la presentación. Bien, creo que ahí pueden ver todos mi pantalla, ¿no es cierto? Vamos a comenzar preguntándonos primero, ¿qué es el diseño de modas, no? ¿Cómo es que nosotros definimos al diseño de modas? Para comenzar, una pequeña premisa. Vestirse es un acto de rebeldía. Expresa y comunica. Las prendas tienen una intención, mostrar quiénes somos y cómo queremos que nos vean. Sobre todo, una función. Diseñar implica creatividad y conocimiento de tendencias, color, texturas y materiales. Y también conocimiento de historia de la moda, arte, fotografía editorial y todo aquello que enriquezca y potencie una visión completa del diseño de modas. Con esta premisa, lo que quiero es que podamos relacionar siempre la manera en que nosotros nos vestimos con un arma poderosa de comunicación. Vestirnos va más allá de lo funcional, va más allá de solamente cubrir el cuerpo y de hecho todo aquello que nosotros llevamos puesto está indicando ya un mensaje, ¿sí? Vamos a pensar entonces las prendas más allá de solo su funcionalidad y estética, es decir, más allá de lo que nos pueden servir y lo bien que se pueden ver, sino también como una herramienta de expresión y de comunicación. Tenemos diferentes tipos de vestirse alrededor del mundo. Esta vez estamos viendo una imagen que nos refleja el street style en Japón, lo que implica que cada contexto, cada lugar va a tener sus propios valores estéticos, sus propias referencias y su cultura que va a influir mucho en la manera en que nos vestimos.
Acá tenemos un poco de street style o moda urbana, moda callejera, lo que se suele llevar en las calles de Nueva York y como pueden ver es completamente distinto a lo que vemos en Japón. Otros valores estéticos, otros materiales, otras siluetas, ¿cierto? El cuerpo se percibe de una manera distinta. En París vemos también un estilo completamente distinto, lo que nos indica que la manera en que nos vestimos va a cambiar también de acuerdo al contexto, la cultura y los valores estéticos que se tienen, ¿no? Vamos viendo cómo la silueta, los materiales, la morfología de las prendas, es decir, la forma de las prendas, varía de un lugar a otro. A pesar de la globalización, cada entorno genera sus propios valores estéticos, es decir, cada lugar tiene su propia apreciación de la belleza. La moda, entonces, es un reflejo de los principales valores morales y estéticos de cada sociedad. Su impacto en la sociedad moderna es innegable y por siglos ha moldeado incluso la manera en que hombres y mujeres se ven. Su influencia es visible cuando analizamos siluetas y piezas de vestir a través de los años. Tenemos del lado izquierdo a Twiggy en un traje de los años 70, ¿no? 60, 70, una pieza en corte trapecio bastante amplia, con colores sólidos, texturas muy marcadas, y del otro lado tenemos una imagen de la revista Fritz que nos refleja un poco la moda urbana de Japón de inicios del 2000. Entonces, vamos a ver que a pesar de que las prendas siempre van a guiarse por la funcionalidad, que es por esto de cubrir el cuerpo, van a tener diferente información a lo largo de los años y sobre todo está muy atado al contexto y al lugar donde se desarrollan, ¿no? Cómo es que se llevan las piezas dependiendo del lugar de donde provienen, sea América, sea Asia o Europa. Ser diseñador de moda les permite convertirse en creadores de pequeños universos, pequeños mundos que se expresan a través de telas, formas y colores. En este curso ustedes podrán aprender los principales conceptos que implican la creación de una colección de moda y también les enseñaré a hacer figurines y representar texturas para crear una colección final. Tenemos aquí algunas imágenes de lo que implica el diseño. El diseño va más allá de solo hacer un boceto. Vamos a ver que todo el proceso implica el desarrollo de moldes y patrones, el armado de prototipos, finalmente la producción, distribución y venta. El diseño de modas es una de las ramas del diseño que va a fusionar funcionalidad y estética. ¿Qué significa esto? Que es una rama del diseño que fusiona, que une tanto la funcionalidad, es decir, por qué llevamos prendas, para cubrirnos el cuerpo, para cubrirnos del frío, para proteger nuestro cuerpo, y además la estética, porque la prenda que llevamos tratamos de que se vea bien, le ponemos algún tipo de adorno, tiene un poco de tendencia y eso nos ayuda a sentirnos mejor, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver mucho la funcionalidad, para qué me sirve la prenda, y la estética, lo bien que se puede ver la pieza que llevo. Además, el diseño de modas imagina el proceso creativo que existe desde la concepción de una colección, desde donde nace la idea de una colección, hasta su producción y posterior comercialización, porque las colecciones todas apuntan a ser vendidas. El diseño de moda se puede definir como la aplicación de principios artísticos en el proceso de diseño de prendas de vestir.
Los bocetos nos ayudarán a mostrar la intención de la propuesta, la identidad de la colección y nos ayudará a visualizar cómo será cada prenda de la colección a desarrollar. Vamos a ver entonces que la aplicación de principios artísticos tiene que ver con los valores estéticos, con la belleza o lo bien que se puede ver una pieza en el proceso del diseño de prendas, es decir, que vaya más, como le decía, más allá de la funcionalidad, que sea más allá que algo que solo nos proteja o nos cubra, sino que además se vea bien, que tenga un valor estético, que lleve algún tipo de adorno u ornamentación. Los bocetos van a venir a ser nuestros primeros apuntes de las ideas que tenemos para crear una colección. Cuando hablamos de la identidad de la colección, nos referimos justamente a eso que transmitimos a través de nuestras creaciones y que es propio del diseñador. Cada diseñador tiene su propia identidad o esencia y esta es distinta a la de los demás. Esa identidad se traslada también a cada colección y vamos a ver que termina haciendo muy suya, muy subjetiva la colección, muy diferente a los demás, además, ¿no? Tenemos aquí parte del proceso creativo. Como ustedes van a ver más adelante, se inicia con la selección de un tema de inspiración, un tema o fuente de inspiración que nos ayude a poder hacer el concepto de nuestra colección, que nos dé recursos, que nos dé forma, textura, color, para luego comenzar la investigación del tema, la selección de los elementos que vamos a trasladar a nuestras piezas y también comencemos con los bocetos y el armado del prototipo. En la imagen, un vestido de alta costura de Dior. Tenemos aquí finalmente la colección de Dior. Dos vestidos inspirados en estas formas orgánicas, en las flores y con tonos suaves y sutiles, ligeramente minimalistas, ¿no? Que habíamos visto, se estaban armando ya aquí, envolventes, con suavidad, de manera orgánica, que respetan las líneas del cuerpo, no agregan volumen y vemos finalmente el producto, ¿no? Los vestidos de alta costura de Dior. Ahora nos vamos a preguntar qué es el tema de inspiración y por qué es tan importante cuando nosotros iniciamos el proceso de una colección. El tema de inspiración va a ser el punto de partida para generar el concepto de una colección. El tema de inspiración además nos va a dar colores, texturas y formas. Y vamos a ver también que el tema de inspiración le da continuidad, coherencia, ¿no? Es el hilo conductor de nuestra colección. Algunos ejemplos muy claros, muy literales, los vamos a encontrar en las siguientes imágenes. La inspiración de los diseñadores de moda para crear colecciones. Acá tenemos a Dolce & Gabbana, inspirado en Bizancio. El arte bizantino fue esta vez inspiración para la colección de Dolce & Gabbana. Podemos ver en el lado izquierdo un mosaico bizantino que se desarrolló a inicios de la Edad Media. Miren los colores, la ornamentación que lleva, el exceso, el lujo, ¿no? Y todo esto trasladado como concepto a la pasarela que presenta Dolce & Gabbana, casi de manera literal. Podemos ver la técnica del mosaico, la pedrería, los excesos en la ornamentación, los excesos en los adornos. Miren la corona, los aretes XL súper grandes, reflejando sobre todo el dorado que se usó mucho en el arte bizantino. Otro ejemplo muy literal de tema de inspiración lo tenemos con esta colección
de Moschino inspirado, como pueden ver, en Barbie. Toma los mismos elementos, incluso el mismo tipo de letra, para generar su propia colección inspirada en Barbie, ¿no? Los colores, los accesorios, el look final de las modelos que estuvieron en esta pasarela, nos recordaba muchísimo a la famosa muñeca. Entonces estamos viendo ejemplos muy puntuales donde el tema de inspiración se hace presente de manera literal. Es decir, fácilmente podemos decir, esta colección está inspirada en el arte bizantino, está en un icono pop que es la Barbie, y está en el arte egipcio, colección desarrollada por Christian Dior, inspirada en Egipto. Tenemos la misma teatralidad y dramatismo, excesos, volúmenes, el dorado y muchos elementos que nacen de la representación del faraón y el arte egipcio trasladado a la pasarela de Christian Dior. ¿Ven? Es muy literal. Además que podemos ver que el tema de inspiración puede ser sacado de la historia del arte, de la cultura pop y también de la historia de las civilizaciones, ¿no? Como en este caso, Egipto. Ahora, vamos a ver también algunas herramientas que vamos a necesitar para el desarrollo de nuestra colección. Por ejemplo, la bitácora. La bitácora es un cuaderno en el que vamos a reunir la información, toda la información que encontremos a través de nuestra investigación del tema de inspiración. Por ejemplo, me quiero inspirar en el mar, me puedo inspirar también en, no sé, podría ser en Roma, ¿no? Un tema muy puntual del que voy recabando información, voy leyendo, imprimo textos, junto a imágenes, texturas, telas que me recuerden a toda esta información y las voy a ir adjuntando en mi bitácora, que es un cuaderno donde cada día voy desarrollando la idea de mi colección. La bitácora está en constante movimiento y no necesariamente toda la información que recabemos va a ser utilizada en la colección. Al contrario, nos sirve justamente para procesar y delimitar qué es lo que vamos a tomar de mi tema de inspiración en la colección. Es importante el uso de una bitácora porque nos sirve como registro y a manera de procesar el tema de inspiración. Los bocetos van a nacer justamente después de que seleccionamos los elementos que tenemos para trabajar los diseños, como los colores, las texturas, las formas. Los bocetos nos ayudan a previsualizar el diseño creado sobre el cuerpo. El boceto va a ser la primera manera de aterrizar nuestras ideas, ¿no? Es importante por eso el poder manejar bien la línea, trazar un cuerpo que tenga proporción y poder dibujar bien un cuello, una caída de tela, un volante, una manga. Es importante porque nos permite traducir mejor. Se van a dar con que quieren dibujar un tipo de cuello o un tipo de escote y a veces no saben cómo ejecutarlo, ¿sí? Por eso es importante la parte de la ilustración donde aprendemos nosotros a trasladar diferentes tipos de detalles de prendas, como mangas, escotes, largos de faldas, formas de faldas y formas también de tipologías superiores como blusas, chaquetas o crop tops. El boceto entonces me ayuda a previsualizar el diseño creado sobre el cuerpo. Es mi primer acercamiento antes de comenzar con los patrones y prototipos. En la imagen, diseños realizados de una de las colecciones de Iris van Herpen.
Acá tenemos finalmente la colección que fue llevada a cabo en pasarela, una colección de la diseñadora Iris Van Herpen, que usa mucho la tecnología, la impresión 3D, algunas tecnologías de impresión de estampado también, el movimiento, las formas orgánicas, las capas superpuestas. Pueden verlo aquí, los zapatos tienen piezas también impresas. Miren el movimiento de estas capas y cómo aquí ya sentíamos esa textura, ¿no? Sentíamos esa sensación de capas seriadas una tras otra. Lo más importante de iniciar todo este proceso es que se pueda llegar finalmente a la creación de una colección, ¿no? Del producto final y que ésta se pueda ver realizada. Entonces, los bocetos son una parte importante siempre y cuando puedan llegar hasta la producción final. Antes de pasar a los tipos de diseñadores, vamos a hacer una pausa para que puedan emitir sus preguntas. Pueden escribir sus preguntas por el chat o pueden activar también sus micrófonos. Si tienen alguna pregunta, antes de pasar al siguiente ítem, les pido que por favor puedan escribirla en el chat para poder resolver sus dudas. Sí, vamos a dibujar en el curso. Tenemos una sesión para dibujar, donde vamos a ver el proceso de creación del figurín, vamos a ver algunos elementos para darle caída a la prenda, para dar formas de texturas de telas. La paleta de color justamente está sujeta a el número de piezas que presentes por colección. Entonces, esta puede variar entre 4 a 8 colores, dependiendo de tu propuesta, y siempre ponemos colores que salen del tema de inspiración y colores de tendencia. Sí, la bitácora y los bocetos son herramientas para el diseño de modas. Yo siempre digo que el hecho de dibujar la ilustración ayuda muchísimo al diseñador a poder trasladar sus ideas, a que éstas sean entendidas de manera más clara, ¿no? Quisiera que me puedas aclarar, Manuel Aguirre, a qué te refieres con categorías de la moda, porque tenemos nosotros universos del vestuario y también mercados de la moda. Entonces, exactamente a qué es lo que te refieres, ¿no? Esta clase es una exposición en la que ustedes participan haciendo las preguntas y bueno, por ahí vamos a reforzar con videos que les voy a enviar, plantillas para que puedan ir trabajando ya. Tengo plantillas de figurín y también algunas plantillas para que puedan ir repasando formas, ¿no? A manera de práctica antes de llegar a la clase de ilustración. Sí, a ver,
Aquí cuando me preguntan para una colección si se van a inspirar en una obra de arte, ¿es necesario investigar el autor? Por supuesto, porque existe una parte en la que nosotros vamos a desarrollar no solamente el aspecto físico, es decir, forma, color, textura, aquello que vemos, sino también sensaciones y sentimientos, ¿no? De hecho, mood board viene justamente de sensación cuando hacemos el mood board, que es un collage inspiracional. Entonces, es necesaria toda la investigación que podamos hacer acerca de un ítem, de un tema o fuente de inspiración. Todo aquello que necesitamos conectar para entrar en el mundo del creador, en este caso del pintor, y entender por qué y qué quiso hacer, y a través de ello nosotros también generar una sensación en nuestra colección. Claro, vamos a ver, la inspiración en el momento de trabajar viene básicamente del manejo de recursos que tenemos a mano, y estos los vamos a encontrar a través de nuestra investigación. Es decir, mientras más investiguemos y estemos seguros, de la información que tenemos, va a ser mucho más fácil saber qué elementos queremos trabajar, ¿no? En este caso, tiene que ver también la manera en que nosotros vamos a interpretar. Por ejemplo, podemos hacer un ejercicio en el que todos se inspiren en la cultura egipcia. Sin embargo, cada uno lo va a desarrollar de manera subjetiva, es decir, va a tomar los elementos que considere que se van a ver mejor en una propuesta de colección. Entonces, todos necesitamos justamente trabajar la investigación para que esta investigación se una con nuestro estilo personal, con nuestra identidad de diseñador y pueda dar una colección que realmente nos guste cómo se ve, podamos trasladar forma, color, textura a nuestra colección y también sensaciones, ¿no? Entonces les puedo decir que la inspiración va más que todo amarrada al trabajo de investigación que nosotros hagamos. La moda art pop, bueno, en ese caso estarían hablándose de estilos de moda, no de categorías, ¿no? Ahora, dentro de la moda existen diferentes estilos e incluso cada persona cultiva un estilo propio. Esto está muy ligado a su contexto y a su formación. No, básicamente la bitácora es el cuaderno en el que ustedes deseen registrar su investigación. Es una bitácora porque es su cuaderno de registro, pero las bitácoras pueden variar, hacer un cuaderno, no sé, un sketchbook, puede ser un cuaderno de anotaciones, una libretita pequeña, algo que tengan a la mano y que les sirva para ir como recabando toda la información. Como pueden ver también, ya se encuentran disponibles los PPT de esta clase para que los puedan revisar después, ¿sí? Y cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través de los comentarios. Los universos del vestuario son las categorías en las que nosotros, de acuerdo al uso y función, y sobre todo el material, vamos a ir diferenciando. Por ejemplo, jeanswear, por ejemplo, tenemos también lencería, tenemos swimwear, que son los bañadores. Esos son los universos del vestuario. Y las categorías de los mercados de la moda tienen que ver más con esta división que existe, que nos va indicando los mercados de moda en base a la producción. Por ejemplo, la alta costura, que es muy exclusiva, el prêt-à-porter, luego siguen las prendas de diseño, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante.
No, no hay ninguna desventaja si no son buenos dibujando. ¿Por qué? Porque el dibujo es una herramienta y como tal deben de verlo como algo técnico. Además que yo, que tengo alrededor de 15 años enseñando ilustración de moda, les digo que siempre se aprende a dibujar. Lo que hay que hacer es simplemente repetir los ejercicios, ¿no? Entonces, claro que algunas personas tienen como más disponibilidad, aprenden un poco más rápido o tal vez tienen el don del dibujo, pero para los diseñadores, perdón, para los diseñadores de moda, el dibujo es una herramienta y como tal la aprenden. No es difícil si en lo que consiste es en la repetición de patrones para que puedan dibujar cada vez mejor. Depende de tu colección, por lo general a partir de 10 o 15 diseños. También es importante delimitar el tema. Por ejemplo, aquí me ponen que el tema podría ser las rosas, pues, ¿qué tipo de rosas, no? Tenemos que ver en qué entorno estás como delimitando tu tema, porque es un tema que si bien es tangible, también puede llegar a cansar un poco, digamos, porque ya hay muchos diseñadores que han elaborado el mismo tema, entonces tienes que ver desde qué punto de vista abordas el mismo tema y es importante también revisar quiénes han hecho ya una colección anteriormente empleando el mismo tema. Por lo general siempre van a encontrar referencias en diseñadores que ya desarrollaron el mismo tema antes. Vamos a ver más adelante lo que es la vanguardia dentro de la moda. Los PPT los pueden encontrar en el Classroom. La psicología del color es todo un tema, lo vamos a ver más adelante cuando hagamos la paleta de colores, el armado de la paleta de colores, colores dominantes, subordinados, acento y justamente la comunicación de los colores a través de las sensaciones que nos puedan generar. Se van a dar cuenta que hay muchos diseñadores que emplean paletas en tonos pasteles, emplean paletas neutrales, por ejemplo, Iris Van Herpen, ¿no? No se imaginan estos diseños que aparecen ahora, justamente en tonos de colores intensos o muy saturados. Siempre usa estos tonos nude para que la forma y la textura de las impresiones 3D vayan como llamando más la atención que el color en sí. El Pret-a-Porter es una categoría, lo mismo que el Ready to Wear, es decir, Pret-a-Porter y Ready to Wear es lo mismo. Tiene ciertas características, como por ejemplo el costo elevado y una producción que si bien no es como la alta costura, que es exclusiva, es limitada también. Digamos que nos vamos a normar por eso primero y por ende las telas, los avíos y los materiales, además del acabado, deben de ser de alta calidad. No, esta parte aborda en sí la conceptualización de una colección, el proceso creativo y las herramientas que tienen a la mano para generar una colección. Básicamente eso. Pido siempre para comenzar, en cuanto a los materiales, los lápices técnicos 2B, HB, que son los básicos y que de hecho yo sigo usando un portaminas 2B también para hacer detalles en las prendas. A veces sucede que los lápices manchan, entonces más prolijo y de un acabado más limpio, un portamina 2B 0.5, que son los más finitos, ¿no?
Bien, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro PPT. Igual hacemos un corte para sus preguntas, ¿sí? Porque si no, se nos va a ir el tiempo y hay otro PPT más para trabajar. Gracias por sus preguntas. Recuerden siempre si hay algo que no entienden, anotarlo para poder hacer las preguntas a través del chat en el momento en que hagamos el corte. Es muy importante su participación y que yo pueda entender y saber que está claro el tema, ¿sí? Vamos a continuar. Vamos a ver algunos tipos de diseñadores, pero básicamente por lo que trabajan en cuanto a su concepto, ¿sí? Es muy importante saber esto. Tenemos a los diseñadores clásicos. Los diseñadores clásicos son diseñadores que crean propuestas sobrias y elegantes. Pueden inclinarse a la creación de la alta costura o el prêt-à-porter, como les dije, son reconocidos por su sello clásico y elevado. Entre estos diseñadores tenemos a Chanel, de quien vemos un outfit en la imagen. Este es Chanel por Karl Lagerfeld. Actualmente Chanel está en manos de una diseñadora, pues Karl Lagerfeld murió hace algunos años. Tenemos también a Prada, diseñador clásico, en manos de Miuccia Prada. Lleva la casa Prada desde hace unos años. Observen la sobriedad, la elegancia, sobre todo en Chanel, ¿no? Las morfologías, las formas en que definen el cuerpo, nada demasiado extravagante, nada demasiado popular. Dior. Este es un Dior por Raf Simons. Actualmente está con María Gracia Chiuri. Vamos a ver también que las casas de moda, que son como muy clásicas, ponen o reponen a los diseñadores, ¿no? Cada cierto tiempo y van viendo que también se adecúan a la identidad de la casa. Entonces, las propuestas de los diseñadores clásicos, por lo general, son sobrias, son bastante elegantes, ¿no? Prolijas. Tenemos acá de nuevo a Chanel. Vamos a ver que en Chanel es muy distintivo el uso de colores neutros, sobre todo el negro, el minimalismo, la sobriedad. Ahora, vamos a ver algunos diseñadores comerciales. Los diseñadores comerciales crean propuestas dirigidas al consumo masivo, se centran en las tendencias y en la aceptación del público consumidor. Sobre todo van dirigidos justamente a comercializar, como lo dice el nombre, a vender. En la imagen, una colección de Tommy Hilfiger dirigida por Gigi Hadid, ¿no? Que es la modelo que está apareciendo aquí. Desigual, que es una marca que tiene un toque ligeramente artístico, también genera sus colecciones comerciales. Y un ejemplo muy claro, Victoria's Secret, que hace unos años todavía hacía las pasarelas famosas de Los Ángeles de Victoria's Secret y, bueno, presentaba diseños de lencería, entre otras prendas, y justamente estaba dirigido a comercializarse, ¿no? A una comercialización masiva, porque todo el mundo ha podido ver algún tipo de catálogo, tienda de Victoria's Secret. Y ahora tenemos a los diseñadores que crean propuestas vanguardistas. Los diseñadores vanguardistas son diseñadores que crean propuestas conceptuales, que tienen una comprensión un poco más compleja. Suelen verse excéntricos en pasarela y suelen emplear materiales nuevos y sobre todo tecnología en sus propuestas. Vamos a ver que los diseñadores vanguardistas van más allá de las tendencias, de lo comercial y generan conceptos. Seguramente muchas veces han visto prendas extravagantes en pasarela y se han preguntado, ¿eso quién se lo va a poner? Pues no es comercial, obviamente.
lo que están tratando de interpretar es un concepto que genera el diseñador y que sin embargo, porque recuerden que en pasarela todo debe de verse bastante llamativo, sin embargo, este concepto va a tener una bajada comercial, es decir, de todo lo que vi en pasarela, una parte se va a hacer comercial, ¿no? Va a lanzar una colección comercial que obviamente le va a dar justamente las ventas que necesita la casa de diseño. Entonces, lo que ven en pasarela es el concepto. Luego va a tener una bajada comercial que va justamente a darle la manera de seguir diseñando y generando colecciones a los diseñadores. Cuando hablamos de que emplean materiales nuevos y tecnología, nos referimos a que muchas veces experimentan. Por ejemplo, Iris Van Herpen, a quien acabamos de ver hace unos momentos, con estas piezas, que fue una de las primeras en emplear la impresión en 3D, ¿no? Vamos a ver también a Hussein Chalayan, que emplea, de hecho, muchos textiles inteligentes y que en algún momento hizo el vestido control remoto. Vamos a verlo más adelante. Bueno, hay que recalcar también que a través del proceso de conceptualización vamos a ver que trabajan más allá del aspecto físico, muchísimo las sensaciones, ¿no? Aquello que podemos transmitir a través de las sensaciones. Uno de ellos va a ser el grupo de el par de diseñadores Victor and Rolf. Victor and Rolf en esta propuesta lo que hace es generar una especie de pregunta que es constante, que donde nos preguntan, o bueno, donde nos dice si debe ser considerada la moda como arte. Si ven, la modelo lleva una especie de cuadro que le sirve para cubrir el cuerpo a manera de vestido. Entonces, la premisa para esta pasarela del año 2015 es justamente preguntarse si realmente la moda es arte. Es una pregunta que ha estado siempre en el aire y se suele decir que sí es arte o que no es arte. Y bueno, muchos dicen que si fuese arte la moda estaría colgada en un museo y que sin embargo no, está en las calles, ¿no? Y que tiene mucho más acercamiento porque todo el mundo está involucrado con la moda de alguna manera. Tenemos este primer grupo de diseñadores, bueno, Victor and Rolf, ellos son de los Países Bajos, de Ámsterdam, y tienen esta propuesta. Como habíamos visto adelante, Iris Van Herpen, generando estos conceptos que tienen mucho que ver con lo orgánico, con el cuerpo, planos seriados y además empleando materiales nuevos. En este caso, la impresión en 3D, que en 2008 o 2009 era muy, muy nuevo, ¿no? De hecho, con ella trabajaron muchas casas tecnológicas que la ayudaban a imprimir estas piezas. Ahora es mucho más fácil y accesible una impresora 3D, pero hace 10 años atrás no era así. Entonces ella comenzó a experimentar creando estas piezas que luego eran impresas. Pueden ver un documental y si les interesa su trabajo, está en YouTube, ¿no? Iris Van Herpen. Vemos aquí también el trabajo de Hussein Chalayan. Este diseñador lo que quiso hacer aquí fue el uso de chips instalados en las piezas del vestido que podían manejarse a través de un control remoto. Entonces tenemos este vestido que se levantaba y otras piezas más de la misma pasarela que se convertían en vestidos amplios, abiertos o más largos a través del control remoto que era dirigido justamente por él, ¿no? Esta era una manera de incluir la tecnología, un acercamiento a la tecnología desde la moda. La tecnología y la moda, de hecho, han seguido de la mano. Pueden encontrar textiles inteligentes,
pintura que puede solidificarse como un tejido, tejidos que se desintegran con agua y un sinfín de elementos que nos ayudan. Justamente tienen como muchas funciones y entre ellas está siempre presente la tecnología, ¿no? Vamos a hacer aquí un paréntesis para sus preguntas acerca de la segunda parte. Sí, bueno, si se refieren a los diseñadores vanguardistas, la idea es generar el concepto, ¿no? No necesariamente todos los diseñadores son comerciales, pero como les decía, incluso los diseñadores vanguardistas en algún momento hacen la bajada comercial, es decir, de todo lo que presentaron en pasarela, una parte se hace comercial y se vende. Elementos, detalles, valores agregados que se ponen en las colecciones comerciales. Sí, por lo general muchos piensan, ¿quién se va a poner eso, no? Rei Kawakubo es otra de las diseñadoras, una diseñadora que tiene su propia casa de diseño, Comme des Garçons, y que también presenta diseños conceptuales, la pueden buscar. De hecho, Rihanna usó algunos de sus diseños cuando va al Met Gala, ¿no? En el Met Gala van a poder ver mucha estética vanguardista también, dependiendo del tema. Entonces, sí, ustedes pueden ver cómo hay diferentes tipos de diseñadores o cómo cada uno trabaja en lo suyo, ¿no? Si es comercial, si es clásico o justamente si es vanguardista. Cuando vas a diseñar, tienes referentes, pero es importante entender que un referente no es lo que finalmente vas a hacer, porque cada uno tiene un proceso, ¿no? Y si siempre buscamos referencias o terminamos trabajando muchísimo en base a las imágenes de Pinterest, por ejemplo, no estamos generando identidad de diseñador, sino simplemente copiando lo que ya existe. La identidad del diseñador o el ADN del diseñador es importante porque es la manera en que procesas tus conocimientos para generar una colección, en que procesas toda la información para generar una colección y que lleva además impreso algo muy subjetivo, algo muy tuyo. Entonces, las referencias están bien, pero hay que tener en cuenta que son solo referencias. En el caso de los diseños vanguardistas siempre hay una bajada comercial, como les decía. Es decir, de toda la pasarela hay algo. Pueden verlo, por ejemplo, con Rei Kawakubo, que lo que presenta en pasarela es muy diferente a lo que comercializa en su tienda o en su marca Comme des Garçons, donde pone un pequeño detalle de lo que vieron en pasarela en piezas mucho más funcionales y llevaderas. El material reciclado, más que un tipo de diseño, tiene que ver con una especie de tendencia que se ha acentuado muchísimo en los últimos años, que tiene que ver con la moda sostenible y el upcycling, ¿sí? No solamente es el reciclado, porque además algo reciclado no necesariamente se ve bien o está estéticamente bien hecho. El upcycling sería un mejor término para aprovechar residuos o piezas que ya están pasadas de moda, que ya no se pueden emplear porque se cambió de talla o que tienen algún tipo de rotura, ¿no? El upcycling lo que nos hace es justamente aprovechar los recursos que aún se pueden aprovechar de la pieza y a través de un concepto también, es decir, no se trata solo de rellenarla o de parcharla, a través de un concepto generar una pieza nueva, por eso es up, ¿no? Es decir, elevarla.
Entonces, en este caso, suprarreciclaje o upcycling es lo que vendría a ser una de las últimas tendencias que hay en el mercado, justamente que tiene que ver con la moda sostenible, pero viene ya desde hace algunos años, desde los 90, emitiéndose en pasarelas. Tenemos una colección de Maison Martin Margiela, que ya trabajaba de manera conceptual también, haciendo suprarreciclaje o upcycling. Hace poco, en 2015, John Galliano, justamente para la misma casa, diseñando para esta misma casa, Maison Martin Margiela, hizo también unos sacos como de yute que tenían todavía la impresión del producto que llevaban antes, ¿no? Como los sacos de harina, los sacos de arroz, y le puso valor agregado y la subió a pasarela, ¿no? Era su propuesta de suprarreciclaje, generando una tendencia de upcycling o suprarreciclaje en los demás, ¿no? Porque recuerden que todo lo que puede aparecer en pasarela puede tener eco también más adelante en las piezas de consumo masivo. En el Met, sí, en el Met Gala, que es propuesto por, bueno, que cada año tiene una propuesta y es dirigido por Ann Wintour, tiene una estética camp, exagerada, ¿no? Una estética que sale de los límites justamente en base a la temática, aunque no todos los invitados manejan de manera correcta la temática. Es interesante poder ver desde qué punto de vista se aborda el tema y qué es lo que han querido decir, además de que hay muchos que llevan colaboraciones de casas importantes de diseño. No encuentro a ningún diseñador vanguardista peruano todavía, pero seguramente en algún momento, con la creatividad que existe, van a poder ver a alguno. Sí, cuando generan un concepto los diseñadores, como lo que les decía. Por ejemplo, a Hussein Chalayan está trabajando la tecnología en la moda, pero antes de trabajar la tecnología en la moda, tiene una colección también con una postura política donde hace un poco de eco de la situación de las mujeres en Medio Oriente, porque él es de Medio Oriente, ¿no? Entonces, a través de sus piezas reformulaba los derechos que tienen las mujeres en Medio Oriente. Pueden tener también una postura política. Recuerden que la moda no es del todo superficial, de hecho está muy ligada a su contexto. Puede tener también algún tipo de concepto filosófico. Muchos diseñadores vanguardistas presentan colecciones que se inspiran en el existencialismo. Rei Kawakubo, que es justamente esta diseñadora de Comme des Garçons, fue filósofa antes de ser diseñadora, de hecho es diseñadora empírica, no es que haya estudiado diseño de modas, y sus piezas de pasarela nos hablan mucho de la ausencia, del miedo, ¿no? A través de las sensaciones que genera por los volúmenes. Importante entender también que los diseñadores vanguardistas exploran mucho más la forma del cuerpo, se van más allá de la figura para la que les toque diseñar, sea masculina o femenina, o gender, y empiezan a trasladar volúmenes en zonas en las que normalmente no hay. Por ejemplo, elongan, alargan, dan más volumen en la parte superior, acortan, etc. Ahora, sí, de hecho hay impresoras de 3D, dependiendo de lo que quieran imprimir, porque están dirigidas a diferentes proyectos. Sí, en el caso de que quieres hacer una colección que no tenga los mismos materiales, porque ya sabemos de dónde sacamos todas las telas y los materiales, tienes la opción de generar tu propia tela, ¿no? Pero esto tiene que ir de la mano con el concepto de tu diseño. Sí, es decir, no es que del todo se estén elaborando telas del material reciclado, tal vez más adelante pueda ser más óptima la fabricación. De hecho, hay un movimiento
que es el Fashion Revolution, que también se fija un poco en esto del green washing, ¿no? Que tienen algunas marcas, como por ejemplo H&M, que te recepciona las prendas, que te dice que es más sustentable, pero en realidad solo está lavando un poco la cara de la marca que ellos llevan, ¿no? Porque no es que del todo sean sustentables. Bueno, si ustedes necesitan tener como más información, sobre todo porque están recién iniciándose en el mundo de la moda, sí, hay muchos documentales en diferentes plataformas, tienen Netflix, tienen HBO y también en YouTube. Pueden buscar diferentes documentales de diseñadores. Algo que a mí me gusta mucho es buscar los making of, cómo se hicieron las colecciones. Son videos cortitos donde tienen el proceso muy rápido, desde el boceto, cómo es que se va elaborando, una pieza de alta costura, una pieza prêt-à-porter, un accesorio, un bolso, un zapato, lo más icónico de cada casa, Chanel, Dior, etcétera, en making of, ¿no? Para que se vayan dando una idea. Me parece bastante práctico, bastante rápido e inspirador. Entonces eso también es bastante válido. Ah, la disyuntiva que sigue siempre a la moda, bueno, es justamente si la moda es arte o no, y las opiniones son diversas y no todas llegan, digamos, a ponerse de acuerdo. Hay quienes dicen que la moda es arte porque una pieza de alta costura puede llevar horas, muchas horas de trabajo, puede llevar un proceso de conceptualización también, y de hecho se ve bastante bien. Sin embargo, muchos opinan que al ponerse sobre el cuerpo llama muchísimo más la atención y está mucho más ligada a la persona que un cuadro o una obra que está estática en un museo. Entonces, hay muchas opiniones que son distintas y no llegan a ponerse de acuerdo. Lo importante es entender que las prendas responden a una función también y van más allá de la estética, mientras que el arte no tiene ningún propósito y es porque tiene que ser, ¿no? Nadie lo necesita y sin embargo sí, al mismo tiempo. Es decir, uno crea por la necesidad de expresarse, pero eso no implica que el otro lo tenga que usar, lo que sí sucede con la moda, que tiene finalmente un destinatario, ¿no? El tiempo de vida de las prendas. Si te refieres a quienes regulan las tendencias, pues está muy ligado a los reportes de tendencias que hace la WGCN y a la aceptación con el público que compra las piezas, ¿no? Si una tendencia o un tipo de silueta se queda mucho tiempo, está justamente designado por la aceptación del público. Por ejemplo, en este caso, una pieza, una forma, una morfología, los pantalones pitillo muy entallados han pasado a un segundo plano, pero estuvieron muchísimo tiempo como forma de tendencia, es decir, muchísimo tiempo se llevaron. Y hubo un poco de resistencia a cambiar a morfologías más amplias, como los pantalones palazos, etcétera, ¿no? Entonces, depende mucho de la aceptación del público. Una tendencia, por ejemplo, se van a dar cuenta que hay piezas que se compran menos y que terminan más rápido en liquidación.
como les decía, ¿quién dice cuál es el color que está en tendencia? Existen reportes de tendencias, predicciones de tendencias que van mucho más adelantados de lo que nosotros podemos ir. Por ejemplo, WGCN ya tiene lo de 2025 y estas son hechas en base a estudios, ¿no? Convergen ahí fotógrafos, diseñadores, psicólogos, publicistas, historiadores, sociólogos, antropólogos y un equipo que se encarga de predecir en base al comportamiento de las personas en diferentes lugares cuáles van a ser los hábitos de consumo. Y en base a eso se genera una paleta de macrotendencias que luego se dividen en microtendencias, que son las que llegan a nosotros. Tiene paleta de colores, paleta de texturas, y todas ellas también tienen una explicación. Sin irnos muy lejos, hace unos años WGCN estuvo haciendo justamente una macrotendencia y a su vez que se dividía en microtendencias que estaban muy ligadas a la respuesta que había tenido la población con el COVID, ¿no? Entonces, habían dos tendencias muy fuertes ahí, microtendencias. Una era la de celebrar la vida con mucho color, una paleta llena de colores muy intensos, saturados, colores muy alegres, colores que transmitían vida, que vibraban, y la otra era de cuidar el medio ambiente, porque se había llegado a un estado de reflexión, ¿no? Entonces, ambas microtendencias eran distintas, pero a la vez respondían al hecho de que el público ya no era el mismo después de haber pasado una pandemia, ¿no? Y podían encontrar, de hecho, parte de estas microtendencias aterrizadas justamente en el mercado local. Podían encontrar prendas con mucho color o prendas con tonos mucho más neutros, pasteles, ¿no? Viva Magenta es el color que propone Pantone, también en base a un estudio. ¿Por qué se cree que Viva Magenta es el color que propone Pantone? Un poco por Barbiecore, que tiene que ver con la tendencia Barbie, que también tiene que ver con el Y2K o los nuevos 2000, que fue la tendencia el año pasado que estuvo muy fuerte, se presentó en muchas casas de moda, en pasarela, Blue Marine, todo aquello que nos recordaba a los 2000, Y2K o I2K, Y2K, nos recuerda al nuevo 2000, y a íconos como Britney Spears, Christina Aguilera, muchos íconos pop, a las piezas muy cortas, a la cadera, con materiales diversos, ¿no? Y ahí también entraba un poco lo que era Barbie o el Barbiecore, que es esta tendencia de llevar el rosa, que además se potenció con la pasarela de Valentino, que también se mostró completamente en rosa el año pasado. De hecho, hay un color Pantone que es el rosa Valentino, y el estreno de la película Barbie. Aquí, digamos que las microtendencias que vamos a encontrar en las tiendas retail seguían sobre todo de WGSN, que es una casa de predicción de tendencias, igual que TrendStop. Bien, creo que esas son todas las preguntas. Creo que quedó clara esta parte, ¿sí? Para poder pasar al siguiente material. ¿Sí? Muy bien. Igual si tienen alguna pregunta que por ahí ya no la pudieron emitir o no las pude leer. No están corriendo las diapositivas porque estoy respondiendo las preguntas. En un momento retomo con otra diapositiva. Bien. Muchas gracias por contestar, por hacer sus preguntas también. Vamos a ver ahora algunos elementos y principios del diseño.
Está cargando. Ya. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Sí. Elementos básicos del diseño, ¿no es cierto? Eso es lo que lee. No, a ver, entonces voy a volver a compartir. Denme un minutito que vuelvo a compartir para que pueda actualizarse. Listo, voy a volver a subir la diapositiva. Ahí está cargando. Ahora sí pueden ver elementos básicos del diseño. A ver, vamos a comenzar. En la imagen podemos ver una de las modelos de la pasarela de Demna para Balenciaga. Y un poquito la premisa para comenzar, siempre cada PPT va a tener una premisa para que ustedes puedan analizarla más adelante, es que la moda es una forma de expresión que tiene gran influencia en el mundo actual. Su importancia va a radicar en que es el reflejo de una sociedad, ¿no? En la imagen, entonces, podemos ver una pasarela que no es común. De hecho, se tuvo que recrear esta especie de como escenario sucio, un escenario post-apocalíptico que nos va a representar Demna a través de su colección para Balenciaga, ¿no? Un retrato de una
sociedad enferma, un retrato post-COVID, bastante desalentador. Vamos a ver que muchos diseñadores presentaron propuestas similares, otros tenían propuestas que trataban de elevar un poco el ánimo tras lo que acababa de pasar con el COVID y esta pandemia que nos tuvo tanto tiempo encerrados, ¿no? Vamos ahora a seguir. El diseñador debe conocer elementos y principios con los que cuenta para iniciar con sus propuestas. Estos servirán de guía para la construcción de piezas innovadoras y creativas. En la imagen tenemos Alexander McQueen por Sarah Burton, otoño 2023. Entonces, vamos a ver que existen una serie de elementos y principios para crear prendas que nos van a ayudar a conjugar mejor los recursos que tomemos de nuestro tema de inspiración. Lo primero y lo más importante, la silueta. ¿Por qué es importante la silueta? Porque tenemos que conocer para qué tipo de silueta, qué tipo de forma diseñamos, sea masculina, femenina, gender, niños, adolescentes. Vamos a ver que cada una tiene sus propias características. Y una vez que conocemos el contorno del cuerpo para el que vamos a diseñar y sus formas, vamos a saber si queremos alterar esa silueta o, por el contrario, seguir la forma natural. La silueta es el contorno que va a delimitar el espacio que ocupa la prenda. Es lo primero que vamos a percibir. La silueta puede guiarse de la forma natural del cuerpo o lo puede alterar en su totalidad. En la imagen, una silueta completamente alterada porque no sigue la forma natural del cuerpo. Estas siluetas, observen bien, tienen como un corte, es algo como un elemento disruptivo, ¿no? Que no nos permite continuar, que parece que continuara, pero que a la vez sucedió algo y no nos permite verlo de manera como pasiva, sino que al contrario, sentimos una especie de corte. Estos dos diseños son justamente también de Viktor and Rolf y van a ver cómo se altera la silueta mediante cortes, ¿no? Cortes en negativo, lo que significa que quitan a la pieza en vez de agregarle. Observen cómo juegan con eso, cómo alteran la silueta que por lo general estamos acostumbrados a ver para darnos un nuevo resultado. Tenemos aquí también piezas que siguen la forma del cuerpo. Esto es de Balmain. Observen bien, de hecho, Kim Kardashian usó alguno de estos en algún momento y era como muy difícil de ponerlo. Era demasiado pegado al cuerpo. Observen que dibujan por completo la silueta femenina. No hay casi espacio entre la piel y la prenda. Otro recurso, la línea, que es un recurso intuitivo, ¿no? Vamos a ver que empleamos mucho la línea para diseñar. Existen además diferentes tipos de líneas, verticales, horizontales, curvas y diagonales. La línea puede redirigir la atención y la manera en que recorremos visualmente la prenda. Esta puede resaltar tanto en el patronaje como en los cortes de los textiles. El bies es una línea que recorre de manera diagonal y que condiciona el movimiento en la prenda. Entonces, en base a la manera en que empleemos la línea desde el patronaje o de alguna manera para ornamentar nuestra pieza, vamos a ver que esta puede generar volumen, movimiento, estilizar, etc.
En la imagen, un vestido de Alexander Wang, ¿no? Observen cómo esos cortes ayudan a que el cuerpo se vea estilizado y a la vez equilibrado. Líneas diagonales que dan movimiento a la prenda y a la vez estilizan. Líneas verticales que alargan, se marcan sobre todo en el estampado, en la imagen del lado izquierdo, por el estampado de rayas verticales y en la imagen del lado derecho, vamos a ver que por la línea de botones también se marca, ¿no? La línea de botones nos da la sensación de una línea larga y vertical. Entonces tenemos la verticalidad como un elemento además que nos ayuda a estilizar la figura. Vamos a tener también a la textura como un elemento visual y sensorial que puede predominar en un textil o en una superficie. Vamos a tener texturas visuales, como por ejemplo estampados, teñidos y otros tipos de impresiones sin relieves. Las texturas táctiles son aquellas que podemos sentir a través de la piel, bordados, la lana tejida, el terciopelo, el corduroy, etc. La inclusión de la textura es muy importante para que podamos comunicar a través de nuestra colección, a través de los materiales que elegimos o del valor agregado que queremos añadir. Observemos aquí, miren la textura que se genera con el tejido de estas cintas, la textura con el bordado lateral en pedrería, va a darle un valor agregado a mi pieza. Tenemos también textura visual, es decir, que yo me llama más la atención a través de los ojos, pero si paso por ahí mi mano, no voy a sentir nada, ¿no? No es táctil, sino visual. Por ejemplo, el holográfico, una textura que se puso muy de moda hace algunos años y que llama la atención porque cambia constantemente de color, es tornasol, ¿no? Y bueno, tenemos del otro lado también una impresión sobre una falda y una capa. Ambas texturas visuales, porque no nos generan nada a través del tacto, sino de la vista. Teñidos, tie-dye, el batik, tenemos el shibori, estampado sin relieve, transfer, sublimación, todo eso es textura visual. Relieves como recogidos, volantes, bordados en pedrería, en hilos, textura táctil. El volumen es otro de los elementos. En diseño de moda, el concepto de volumen se refiere tanto a la cantidad de tejido en una parte de la prenda como al espacio que ocupa la tela. Aquí tenemos una pieza con mucho volumen. Observen además que altera la forma superior, entonces tenemos que elonga, que alarga hacia la parte superior los hombros y abajo tenemos también mucho volumen que está siendo ocupado por la falda del vestido. Aquí el volumen en el vestido rosado casi no aparece, apenas en los volantes, en los hombros, y en el vestido rojo solo en la parte inferior. Entonces podemos decidir también en qué lugar vamos a poner volumen para que nuestra pieza esté equilibrada. Este es un vestido con mucho volumen. El volumen viene desde la parte superior. Está pensado para verse equilibrado, igual por la cantidad de tela, genera como esta sensación de amplitud, ¿no?
El color. El color es la cualidad de un objeto o sustancia respecto a la luz que refleja, normalmente determinada visualmente por medidas de tono, saturación y brillo de la luz que se refleja, ¿no? El color es un proceso mediante el cual el ojo percibe, ¿no? El tono de un elemento. El valor del color en la moda reside principalmente en nuestra respuesta emocional y no en lo técnico. Si bien se generan paletas de color para que éstas sean agradables, tiene que ver y está más ligado con la psicología del color, el color en la moda, como lo habíamos visto en algún momento, ¿no? Cuando veamos paletas de color, van a ver también un poco de psicología de la moda y cómo cada color tiene información y genera una sensación distinta en quien lo lleva puesto. En la imagen, un vestido de tono violeta completamente saturado, es decir, sin ningún tipo de mezcla, con toques dorados. Como van a ver más adelante, violeta y amarillo son colores complementarios, por lo que el dorado, que vendría a representar el amarillo, resalta bastante bien, generando un contraste sobre el vestido. Podemos usar muchos colores saturados, colores puros y en mezclas, como en esta pasarela de Ágata Ruiz de la Prada, famosa diseñadora española, que además se caracteriza por emplear una carta de color con colores saturados y en contraste, ¿no? Vibrantes, saturados, mucha textura visual. Miren los cortes, es muy llamativa y todas sus pasarelas tienen justamente la esencia de Ágata Ruiz de la Prada. Mucho color, colores muy saturados y muy vibrantes. Por el contrario, encontramos diseñadores que gustan más de lo sobrio, gustan más de los colores neutros o los colores oscuros, como por ejemplo este vestido en alta costura, que es un clásico, por lo general encuentran muchas piezas en color negro. No es un color fácil de llevar, la psicología del color nos dice que representa sobriedad, poder, etcétera, pero también está asociado a la muerte, al luto y a la oscuridad como desventajas. Vamos a encontrar que todos los colores tienen una respuesta emocional distinta y que además tienen como propiedades que favorecen el color y también van a tener como algunas desventajas de poder ser llevado. El movimiento. El movimiento es un elemento que se da por la materialidad, por el diseño o por la textura. Es decir, por el material que elijamos para hacer nuestra prenda, por el diseño, como es nuestro diseño, si tiene movimiento o no, o por la textura que le pongamos. Uno de los aspectos únicos del diseño de moda, en comparación con otras artes visuales, es que puede cobrar vida sobre una forma humana, es decir, sobre el cuerpo. Nos da la impresión visual de peso o liviandad. Por ejemplo, este vestido de flecos. Vamos a ver que va a ir generando su propio movimiento cuando es llevado sobre el cuerpo, ¿no? Nos va a dar la sensación de liviandad, de movimiento, de que va de un lado a otro, muy ligero, ¿no? Cosa que no sucede si tenemos un textil pesado. Aquí, por ejemplo, los pliegues de los vestidos que vemos, los vestidos con faldas largas y plisadas, también generan un movimiento, no tan ligero como los flecos, pero también tienen movimiento. El vestido que no va a tener movimiento es el de la modelo que se encuentra con el vestido sobre la rodilla y que tiene un brazo apoyado en su compañera, ¿no? Ese vestido, más bien, por el tipo de corte, por el diseño, no va a presentar movimiento y se va a ver un poco más rígido. Otro vestido que a pesar de las capas y del volumen que ocupa,
también va a tener movimiento, es este vestido de tul, ¿no? ¿Por qué? Porque la materialidad es muy liviana, el tul es muy liviano, entonces aún con tantas capas encima, también va a generar movimiento. Otro elemento que vamos a tener es la simetría. La simetría es la correspondencia en tamaño, forma y disposición de las partes en lados opuestos de un plano, línea o punto. Simetría es equilibrio. La balanza no se inclina a un lado ni al otro. Para verlo de manera más práctica, observemos el vestido de la modelo. Si nosotros trazamos una línea por la mitad del cuerpo que divide el vestido, vamos a encontrarnos que un lado es completamente igual al otro. Si dividimos el vestido, el lado izquierdo y el lado derecho van a ser iguales. Cuando ambos lados son iguales, se dice que el diseño es simétrico. Estos vestidos, por ejemplo, son simétricos. Los dividimos por la mitad y tenemos la misma forma a ambos lados. Pero ¿qué sucede cuando dividimos el vestido por la mitad y es distinto? Esto se va a llamar asimetría. La asimetría es cuando un lado es distinto o difiere del otro. Si hacemos una línea por la mitad de cada diseño, vamos a encontrar que de un lado tienen un lazo y del otro no. Eso ya lo hace asimétrico. Observen la simetría, la asimetría, un lado distinto al otro. Sin embargo, la asimetría es una manera de componer también y bastante agradable, por lo que se usa ambos, tanto simetría como asimetría. Gracias. Hasta aquí voy a leer sus preguntas porque falta todavía un poquito más. No, el negro y el blanco son no colores. El negro es la ausencia de color y el blanco es la mezcla de todos los colores. Solo que cuando hablamos de paletas de color, bueno, decimos que están dentro de los neutros, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta con la última exposición? Pueden encontrar en el Classroom los PPTs. Tienen que tener acceso al Classroom para esto y ahí pueden descargarlos. Sí, bueno, en cuanto a la combinación de color, en realidad es cómo se arma una paleta de color, justamente, que viene más adelante cuando desarrollamos aspectos técnicos ya de una colección, ¿no? La asimetría, claro. Primero, la simetría es cuando si dividimos por la mitad, ambos lados son iguales. La asimetría es lo contrario. Si dividimos por la mitad, un lado es distinto al otro. Es una manera de componer. Por ejemplo, los vestidos de un solo hombro son asimétricos, ¿no? ¿Por qué? Porque solo tiene un hombro. De este lado no lo vemos, ¿sí? La asimetría es cuando un lado del vestido o de la prenda es distinto al otro lado. Sí, la clase está siendo grabada y va a ser compartida también.
las paletas se componen de diferentes colores y más que todo, los colores cálidos y fríos tienen que ver un poco con las sensaciones que se eligen a veces para las paletas y no necesariamente es que se usen solo cálidos, por ejemplo, en verano y solo fríos en invierno, ¿no? No, eso es una muy buena pregunta. No todos los elementos se usan para una prenda, pero sí pueden ir dos mezclados y uno tal vez solo lleva un elemento y otro lleva tres elementos. ¿En qué les ayuda a ustedes conocer los elementos? En que tienen como más posibilidades, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer un vestido con este tema que sea simétrico y luego el mismo tema, pero con una prenda asimétrica. Así les va dando más recursos para tener diseños originales. Un vestido con mucho volumen, otro con no tanto volumen, un vestido con movimiento, o también tiene que ver, por ejemplo, con el tema. Si me inspiro en las olas del mar, no voy a poner una prenda rígida. Esta tiene que tener movimiento, ritmo, ¿cierto? Hay diferentes modelos de vestidos, sí, por supuesto, y además estos van cambiando de acuerdo a la tendencia, de acuerdo al contexto. Para una colección habíamos visto que depende mucho del número de prendas que vas a realizar. En este caso puede variar de 4 a 8, ¿sí? Colores. La diferencia de los vestidos con el uso de los materiales, sí, sí, definitivamente. Todo cambia cuando nosotros seleccionamos bien la materialidad, seleccionamos bien los géneros que van a ir en nuestras piezas. ¿Cómo podrías identificar qué prenda da con qué color de prenda? Porque dependiendo, primero, de lo que quieres generar. ¿Quieres generar armonía o contraste? En el caso de armonía, la armonía puede ser dada por colores análogos, por colores neutros, y puedes también generar contraste. Y en este caso podría ser por colores complementarios o por tonos saturados, ¿no? Las paletas de colores son amplias, entonces tienes que tener muy en claro, en base a tu tema de inspiración de la colección, qué quieres. Por ejemplo, Agatha Ruiz de la Prada siempre hace contraste, ya no hace armonías. Sin embargo, como hemos visto en los vestidos de Dior al inicio, todos de tono nude, todos en tonos neutros, o Iris Van Herpen, usan mucho la armonía, ¿no? Colores desaturados, apastelados, similares. Sí, correcto. Asimetría, diferentes lados, simetría, lados iguales. Depende mucho de tu tema de inspiración y de cómo eres tú como diseñadora. Por eso les decía, es importante que conozcan. La combinación de colores depende mucho de su ADN como diseñadores. El escaparatismo abarca ya otro campo por completo. Visual y escaparatismo es un campo amplio y mucho más abierto que exactamente no entra dentro de la colección de moda, sin embargo, podría darles algunos alcances, pero es un campo mucho más amplio y que tiene que ver más con la exhibición en sí de una pieza, el concepto, el armado detrás. De todo el visual, ¿no? Que implica cómo eligen ustedes los mobiliarios, cómo eligen el tipo de escaparate que quieren, cómo funciona el concepto para los escaparates, la iluminación, etcétera.
Sí, de hecho, el círculo cromático yo siempre pido que lo aprendan por mezcla para que puedan saber cuáles son los colores análogos y los complementarios y puedan experimentar jugando con eso, ¿no? Un poco jugando con la mezcla del círculo cromático a través de su desarrollo con las témperas. No nos da el tiempo, pero les puedo pasar un círculo cromático para explicarles. Bien, vamos a continuar. Les voy a pedir que me den un minutito, por favor. Listo, ahora sí. Bueno, nos queda todavía trabajar los principios del diseño y se los voy a mostrar hasta donde nos dé el tiempo, un ratito. De hecho, vamos a desarrollar todos los temas y bueno, también las sugerencias que tienen ustedes, que es que quieren aprender mucho acerca del color, que lo vamos a ver, pero sí necesito que sus preguntas sean muy puntuales y muy claras y por ahí poder ir resolviendo sus dudas, ¿no? Voy a compartir pantalla. Denme un minutito mientras va cargando. Ahí pueden ver mi pantalla. Ya. Bueno, vamos a ver un poquito, antes de que termine nuestra clase de hoy, los principios del diseño, que acompañan también a los elementos, pero que nos dan como más opciones, como les decía, para que puedan enriquecer y hacer diseños originales. Los principios van a ser reglas, rectores e ideas fundamentales. En el diseño de moda existen varios principios que se aplican tanto a la estructura básica de la prenda como a su decoración. Vamos a ver más algunos de ellos.
La repetición, por ejemplo. La repetición se basa en el uso reiterado de elementos de diseño, detalles o adornos en una prenda. Sucede cuando hacemos uso del mismo recurso en todo el diseño. Por ejemplo, en el vestido, que es magenta, vamos a encontrar pequeños volantes que se repiten. En el vestido, que es ligeramente lila, la falda va a tener repetición de volantes también. ¿Sí? Entonces, un mismo elemento que se repite una y otra vez va a formar parte de este principio, la repetición. Aquí la repetición de pliegues en forma de abanico, ¿no? Lo tenemos en toda la pieza, de hecho está conformado por repetición de esta especie de abanicos. Repetición aquí también de plisados alrededor de las mangas. Es una manera de componer, es una manera agradable, es un recurso que nos ayuda también, ¿no? Es bueno conocer todos estos elementos y principios que nos van a ayudar a diseñar. La repetición del mismo icono, del mismo motivo, el mismo dibujo en toda la prenda y además de manera más grande en la capa. Puede ser un elemento tangible o puede ser un elemento visual. El ritmo. El ritmo crea un efecto poderoso, tanto si procede de la repetición de características regulares, como si tiene origen en tejidos o estampados. El ritmo genera dinamismo y movimiento. Vamos a observar aquí el estampado, por ejemplo. El estampado, este es un vestido de Alexander McQueen. Observen que en el adorno sobre el hombro, el estampado es muy pequeñito, muy chiquitito, es el mismo icono, son aves, pero van a hacer que se vea como una especie de tejido de pie de pool, que se dicen que es pata de gallo, pero conforme se va agrandando en todo el vestido, vemos que son aves. Este movimiento en el cual el mismo icono, el mismo motivo o dibujo del estampado se va haciendo más grande, forma parte del ritmo, ¿sí? Es una repetición, pero que a la vez va creciendo, va haciéndose más grande y va dándole la vuelta. Por ende, el ritmo es un elemento que genera dinamismo en la composición, que se mueve en la composición, no como en el anterior, que estaba estancado, el mismo motivo, todo igual. Aquí un motivo, pero que se va moviendo, va creciendo, va dando la vuelta alrededor de la prenda. Eso es el ritmo. Aquí el ritmo tiene que ver con la manera en que las flores van cayendo y desapareciendo, ¿no? Aparecen, se saturan a la altura de la cintura, es decir, se amontonan en la cintura y desaparecen. Eso también nos genera un ritmo. Aquí el ritmo tiene que ver con el detalle de la cinta de terciopelo. Miren cómo recorre todo el vestido, generándonos, como lo dice su nombre, un ritmo, rompiendo con lo rígido, con la repetición, el mismo elemento, sí, la cinta de terciopelo, que va dibujando líneas a lo largo de todo el vestido. No se queda estático, sino que está en movimiento. Graduación. Y con este principio vamos a terminar por hoy la graduación. Un tipo de repetición, pero más complejo. No es una repetición del mismo elemento, no es una repetición que le da vueltas alrededor de la prenda, sino que es una repetición que va haciéndose más grande o más pequeña. Se va graduando, ¿no es cierto?
Las características de una prenda se trabajan en diferentes etapas en las que éstas se incrementan o decrecen. El efecto se puede dar por el volumen o la textura. En este caso, observen las capas. Se van repitiendo, pero el tamaño va a crecer, ¿no? Va aumentando. Entonces se va graduando hasta hacerse más grande. En este caso, lo que se va a graduar es el color. Observen cómo de un rosa pastel se va graduando hasta hacerse más intenso y llegando a un tono fucsia. Es muy, muy intenso la graduación con el color. En este caso, la graduación es con las escamas. Se repiten a lo largo de todo el vestido, sí, pero las de arriba son mucho más pequeñitas y conforme van bajando se hacen mucho más grandes. Entonces, hemos visto el día de hoy 3 principios que suman también como recursos a los elementos que ya habíamos revisado. Graduación, donde el mismo elemento se va acentuando, haciéndose más grande o más pequeño, haciéndose más intenso o más sutil, como con el color, ¿no? Hemos visto ritmo, donde el mismo elemento va formando una composición a lo largo de toda la pieza. Aquí con las líneas dibujadas por una cinta, aquí con las flores que aparecen, se llenan a la altura de la cintura y desaparecen. Y aquí con el mismo icono, que son los pájaros que conforman el estampado, que comienzan muy pequeñitos, le dan la vuelta a todo el vestido y terminan abajo muy grandes y muy espaciados. Y el primero, que fue el principio de la repetición, el mismo elemento en toda la prenda. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar aquí. Tengo unos minutitos, muy poquitos, para responder algunas de sus preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, creo que... bueno, habría que ver que muchos de los ejemplos que he puesto vienen del pret-à-porter y de la alta costura, ¿sí? Por ende, son como piezas más elaboradas, ¿no? De uso común. Sin embargo, sí existen las piezas de repetición, existen vestidos de noche con repetición de volantes, vestidos de noche con degradados en las faldas, ¿no? ¿Qué es lo que no te quedó muy claro, Natalie? Otra vez, la pregunta de Sonia, todos estos elementos que tienen que estar presentes en una colección, es una buena pregunta. No, no, Sonia, no todos, pero te ayudan a tener como más recursos para diseñar. Tomas el que te sirva, el que te ayude con tu tema de inspiración. No, esta última de principio la voy a subir ahora mismo, right now. Bueno, sí, también cuando, gracias por quienes me ponen que entendieron puntualmente todo, gracias a todos por asistir, y también cuando me ponen que algo no quedó claro, por favor, especifíquenme qué es lo que no quedó claro para que yo pueda volver a explicar, ¿sí? Por eso les pido mucho que tengan a la mano una libreta y que yo sé que a veces la red falla, a veces no se escucha del todo, bueno, yo tengo una conexión directa, pero puede pasar que darme su conexión también por ahí se sature, estamos en una hora
que es una hora en la que todo el mundo se conecta al internet. Entonces, les pido por favor que anoten, ¿sí? Anoten qué es lo que no han entendido. Hay que ser muy puntuales porque yo podría repetir toda la clase, pero nos vamos a demorar más, ¿ya? Muchas gracias por su asistencia. Recuerden que este PPT, este último, lo voy a subir también. Lo demás ya está en el Classroom. Sugerencias, preguntas o comentarios los pueden dejar en el Classroom también. Es un gusto darles la clase. Me encanta que tengan tantos comentarios, que pueda ser interactiva la clase también. Gracias. Nada, por ahí les voy a poner algunas sugerencias de documentales que encuentran en YouTube. Les voy a compartir unos videitos justo de making of que les decía, que les va a servir mucho, que los pueden ir viendo mientras. Entonces, con esto vamos a dar por concluida la clase. Les repito, para quienes se conectaron un poquito tarde, mi nombre es Magali Palomino. Me pueden encontrar en redes como @magaartista, en Instagram, en TikTok también. Y bueno, mi experiencia es de alrededor de 15 años dentro de la moda, sobre todo en la parte de ilustración, de introducción al diseño y de técnicas de intervención artística en textiles. Historia de la moda también. Entonces, estoy a su servicio, chicos. Cualquier comentario, pregunta, a través del Classroom, por favor. Muchas gracias. Nos vemos la próxima sesión.